Hola, hoy vamos a aprender a hacer un moño de muchos gajos como este, que es de aproximadamente 20 centímetros. Para esto vamos a utilizar listón de este ancho y vamos a utilizar 12 metros. Para empezar a hacer nuestro listón vamos a hacer esto, a tener la medida aproximada, que ya dijimos, de 20 centímetros. Y después vamos a pegar con un pedacito de cinta aquí por dentro. Y vamos a empezar a hacer esto. Vamos a irnos, que nos salga parejito. Cuando ya terminamos de enredar todo nuestro listón, vamos a hacer esto, a doblarlo de esta manera. Y vamos a cortar con las tijeras en forma de triángulo. Sí, cortar a que peguen estas dos puntas. Tiene que quedar un espacio. Igual vamos a hacer lo mismo de este lado. Ya cuando tenemos nuestros cortes, vamos a juntar y tiene que quedar de esta manera. Después, con un pedacito de listón, vamos a amarrar el centro. Tenemos que hacer un amarre muy fuerte, porque es de donde nos vamos a estar amacizando para hacer nuestro moño. Quitamos la cinta que habíamos puesto, sacamos este y este, a que quedemos, agarrarnos así. Para esto vamos a empezar a hacer doblez hacia arriba y doblez hacia abajo, de esta manera, hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo. Hacia arriba. Cuando terminamos con este lado, ahora seguimos con el otro. Igual, doblez hacia abajo
y hacia. Seguimos, uno arriba, uno para abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Es bien importante para que nuestro moño salga frondoso que le pongamos la cantidad suficiente de listón. De eso depende mucho. Doblez hacia arriba, con torcido, doblez hacia abajo, doblez hacia arriba, doblez hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Bueno, ya que terminamos de hacer todos los dobleces, ya nada más los vamos acomodando. Y de esta manera terminamos nuestro moño.